una pequeña serie que se llamó Principios de Conducta Cristiana. Principios de Conducta Cristiana. Antes de esa serie, habíamos visto otra serie que se trató o que tratamos acerca de la santidad. Y hoy, con el favor de Dios, vamos a iniciar otra pequeña serie. Esta se llama La batalla contra el pecado. Esa es la primera parte de esta serie, la batalla contra el pecado. Y bueno, antes de ir a la palabra del Señor, pues vamos a pedir la dirección de Dios. Es su palabra, por lo tanto necesitamos su dirección, necesitamos el Espíritu mismo que la inspiró para que podamos comprender. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este día por la palabra que tú nos das, reconociendo que separados de ti nada podemos hacer. También agradeciéndote porque nos llamaste, nos elegiste para ser un pueblo especial y en ese llamamiento, en esa elección, pues también está el llamado a ser una luz brillante, una luz fuerte, a no ser oscuridad, sino a ser luz en medio de las tinieblas, a distinguirnos en medio de un mundo, una generación que es maligna y que es perversa, pero resplandecer como luminares en este mundo. Te damos gracias, Señor. Estar en este lugar es una bendición. Estar aquí es una demostración de nuestra fe. Es el ejercicio también de nuestras disciplinas como creyentes. Te damos gracias, Señor. Y instrúyenos, Padre. Instrúyenos con tu palabra. Así te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues como vamos a hablar un poco acerca de la batalla contra el pecado, algo de lo que tenemos que hablar en primer lugar es precisamente acerca del pecado, porque si no hubiera pecado, no tendríamos contra qué luchar. Si no existiera el pecado, no tendríamos nada contra lo cual luchar o esgrimir una batalla. No habría razón. Por otra parte, tenemos que reconocer que cuando el pecado entró a la humanidad, cuando el pecado entró en el mundo, en ese instante se comenzó, se comenzó a, o fue en ese instante que comenzó la lucha precisamente contra el pecado. Tenemos conceptos acerca del pecado, tenemos conceptos acerca del pecado o conceptos de la palabra pecado. Y un concepto que nosotros hemos aprendido es que pecado es todo aquello que hacemos, que decimos, que pensamos, incluso cosas que no hacemos. Y todo esto va en contra de lo que Dios quiere, en contra de la voluntad de Dios. Ahora, también tenemos que ser muy sinceros y muy claros en cuanto a la comisión de pecado, es decir, a que todos cometemos pecados todo el tiempo, todo el tiempo. Es posible que estando en este lugar estamos pecando, de alguna manera. Algunos han dicho si es posible pecar mientras uno duerme, si es posible pecar mientras uno duerme, es decir, cuando nuestra mente está en reposo, cuando nuestro pensamiento está descansando, si es posible pecar. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que cada uno de nosotros lo sabe.
Eso no lo sabe nadie más. Entonces, hermanos, pues eh, hablando acerca de la batalla contra el pecado, hay algo que me llama mucho la atención y que es algo que en algún momento no había entendido de esta manera, tal vez, pero eh, lo quiero compartir con ustedes. En una lectura que estaba teniendo precisamente sobre el tema de el pecado, encontré esta reflexión y la reflexión dice, ¿cuál es, cuál es la raíz de nuestros pecados? Vamos a hablar como creyentes, aunque también se aplica a los no creyentes, pero dice, ¿cuál es la raíz de todo pecado? ¿Cuál es la raíz de todo pecado? Y miren la respuesta que da este autor en este escrito, cuando dice que la raíz de todo pecado es nuestra insatisfacción con Dios. Nuestra insatisfacción con Dios o cuando no creemos que Él es suficiente para nosotros. Nuestra insatisfacción con Dios o cuando creemos que Él no es suficiente para nosotros. Eh, Hay ejemplos en la Biblia. Tal vez ahorita mismo ustedes pueden pensar en algún personaje de la Biblia que cometió un pecado. Por ejemplo, ¿quién, ¿a quién se les viene a la mente inmediatamente si piensan en alguien en la Biblia que cometió un pecado? ¿Quién? David, por ejemplo. ¿Mande? Incluso Abraham también. El pecado de Abraham, vamos a pensar en lo más anterior. El pecado de Abraham, ¿cuál fue el pecado de Abraham? Él pecó de incredulidad. Fíjense cómo es esto, porque estamos hablando que el pecado, estamos hablando que el pecado es, o la raíz o el origen de nuestro pecado, puede ser nuestra insatisfacción o cuando no creemos que Él es suficiente para nosotros. Cuando pensamos que Él no es capaz de suplir nuestras necesidades. Y estamos hablando de todo tipo de necesidades, todo tipo de necesidades que como personas, como seres humanos tenemos. Cuando Dios le dijo a Abraham, por ejemplo, que iba a tener un hijo, él creyó o no creyó. ¿Usted qué dice? ¿Creyó Abraham que Dios le iba a dar un hijo o no lo creyó? Ahí tenemos dos posiciones diferentes, ¿no? ¿Saben por qué? Porque Romanos 5 que leímos hace un rato que habla sobre el padre de la fe, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero si Abraham creyó, entonces ¿por qué se juntó con una mujer que no era su esposa? Si él creía, precisamente porque el pecado, cuando cometemos un pecado, estamos pensando que Dios no es suficiente para hacer lo que dijo, que Dios no es suficiente para cumplir lo que ha prometido. Cuando la mujer de Abraham le dijo, mira, ya ves que el Señor no nos da un hijo y yo ya me estoy haciendo grande, tú también. Entonces, pues vamos a hacerlo a la costumbre egipcia. Vamos a hacerlo como aprendimos allá en Egipto. ¿Cómo era? Pues yo te doy mi sierva, tú tienes un hijo y así vamos a suplir esa parte. El pecado es la raíz del pecado. ¿Dónde comienza el pecado? Cuando pensamos que Dios no es suficiente para nosotros.
Bueno, el pecado de David, ¿cuál fue el pecado de David? Fue el adulterio. En una pareja, en un matrimonio, ¿en dónde comienza el pecado de adulterio? ¿En dónde comienza? Comienza en la insatisfacción de alguna de las áreas de la vida matrimonial. Puede ser insatisfacción sexual, puede ser insatisfacción emocional, puede ser insatisfacción económica, el dinero. Cuando el hombre no está contento con su esposa y no está satisfecho con todo lo que es su esposa, ¿qué es lo que debería de hacer? ¿En dónde debería buscar su satisfacción? ¿En dónde? Si es creyente, ¿en dónde debería buscar su satisfacción? Pues en Dios. Pero cuando comete adulterio, ¿qué le está diciendo a Dios? ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, nadie ni nada, ni siquiera tú eres capaz de que yo sea feliz, hacer que yo sea feliz. Y como no eres capaz, ni nadie es capaz, ni mi esposa, ni nadie es capaz de hacerme feliz, entonces yo voy a pecar, pero no dice yo voy a pecar, que dice yo voy a buscar una solución. ¿Y qué hace? Pues peca. Ananías y Zafira, ¿recuerdan la historia de Ananías y Zafira? ¿Qué fue el pecado de ellos, este matrimonio? Un matrimonio entregado al Señor, consagrado al Señor, del que no dudamos que ellos tenían una buena relación con Dios, con la iglesia, con los hermanos, un corazón generoso, un corazón entregado. Pero ¿qué fue lo que pasó? Vendieron su tierra, pero cuando trajeron el dinero a Pedro, el apóstol, cuando se prepararon para ir a donde estaba Pedro, dijeron, parece que es mucho lo que vendimos del terreno. Parece que no vamos a dar todo. Vamos a dar la mayor parte, el 90%, pero vamos a guardar el 10% por cualquier cosa que nos pase de viejitos. Por cualquier cosa que nos venga en el futuro. No vamos a dar lo que dijimos. Vamos a quitar el diezmo para nosotros. ¿Y qué pasó? Eso fue un pecado. Fue un pecado. Ellos no estaban confiando en la suficiencia de Dios. Fíjense, no solamente en la suficiencia de Dios para proveerles, sino que ellos no estaban confiando en la suficiencia de Dios en el sentido de que Dios está atento de todas las cosas. Ellos pensaron que era fácil en lo secreto, eh, tomar algo que no les pertenecía. Pero ¿qué dice la palabra? Lo que tú haces en secreto, el Señor lo declarará en público. ¿Y cómo murieron ellos? No murieron en secreto. Primero murió Ananías. Cuando ya le iban sacando, entró su esposa, volvió a mentir y dijo, Pedro, mira, los mismos que van sacando a tu esposo, ahorita te van a sacar a ti. Así. El apóstol Juan en su primera carta dice que si alguno dice, yo no he pecado, ¿qué es? Es mentiroso. Pero no solamente es mentiroso, sino que también hace a Dios mentiroso, porque Dios es el que dice que todos pecamos.
Entonces, el pecado es algo que prevalece en nuestra vida. Es algo de lo cual no nos podemos deshacer. Como dice en el libro de Eclesiastés, ciertamente no he visto hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Entonces, todos tenemos problemas con el pecado, ¿o no? Todos tenemos problemas con el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que al final de cada día, al final de cada día, cuando ya estás para descansar o prepararte para otro día, en ese momento te vas a dar cuenta, si eres sincero delante del Señor, te vas a dar cuenta que fuiste asediado, fuiste atrapado por el pecado y que al final cometiste pecado. Y esa es una batalla de todos los días que va a terminar solamente de dos maneras. Primera manera en que va a acabar esa batalla es cuando mueras. Cuando mueras, cuando tu cuerpo de carne se separe, te quede en la tierra y vayas a la presencia de Dios. En la presencia de Dios no hay pecado. Es la primera forma. La segunda forma es que si te toca estar vivo cuando el Señor venga, Él transformará el cuerpo de tu humillación y en un abrir y cerrar de ojos, en un momento te darás cuenta de que ya no eres la persona que eras. Bueno, entonces me gustaría que dejáramos bien claro este asunto sobre el pecado. Entonces, ¿qué nuevo concepto aprendemos hoy sobre el pecado? ¿Cuál es la raíz del pecado? Nuestra insatisfacción con Dios o cuando no creemos que Dios es suficiente para nosotros. Cuando buscamos alguna otra cosa para suplir nuestras necesidades y que no es Dios, en ese momento pecamos. En ese momento pecamos. Cuando hacemos elecciones por cosas que no son de Dios, cuando decidimos tomar una ayuda del mundo para, como para sentirnos bien, estamos, estamos pecando, estamos pecando. Entonces, con esto en mente, vayamos a la carta a los Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6. Porque vamos a hablar en esta serie sobre la batalla contra el pecado. Vamos a hablar de un tema que tal vez algunos desde niños lo han visto, de la escuela dominical o en la escuelita o la escuela de vacaciones. Y es el tema que se encuentra en Efesios 6 del versículo 10 hasta el versículo número 18. Ya saben qué se trata, ¿no? ¿De qué se trata? De la armadura de Dios. La armadura de Dios. Hermanos, cuando hablamos de una batalla, estamos hablando de un conflicto. Pero
Cuando el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios, está hablando de un conflicto bélico o un conflicto militar, tipo militar, un conflicto tipo militar. Ningún soldado iría a una batalla en la imagen que Pablo tiene en ese momento. Saben, algunos comentaristas dicen que cuando Pablo escribió sobre la armadura de Dios, dicen que él estaba analizando la imagen del soldado que lo cuidaba, que estaba cerca de él, y él se puso a pensar cómo el soldado podría resistir las batallas. Recuerden que de los hombres más, o de la cultura, o de lo que la historia nos habla de los mejores hombres de guerra, eran los griegos y los romanos, el imperio grecorromano. Entonces, Pablo no podía inspirarse en un guerrero que no tuviera, o que él no hubiera visto, que él no hubiera presenciado, tal vez una batalla, tal vez o un entrenamiento, sino una batalla propiamente. Entonces, algunos dicen eso, ¿verdad? Que ahí estaba el soldado junto a él. Entonces, Efesios capítulo 6, versículo número 10 en adelante. Hermanos, la vida cristiana es una guerra. La vida cristiana es una guerra. Es una batalla. Desde el momento en que el Señor te llamó, desde el momento en que el Señor te apartó para ser un hijo suyo, y desde el momento en que entraste a las filas del pueblo de Dios, ya estás en una batalla, ya estás en una lucha. A veces cuando uno no entiende bien el concepto o no tiene bien claro el concepto de vida cristiana, pues cuando uno ve la fe como una religión, cuando uno ve la fe como un requisito, pues realmente no se da cuenta de la dimensión en la que está entrando. Sí les conté la historia de mi amigo, ¿verdad? Que se iba a casar y, y se quería casar, pero dijo que él se iba a casar. Este, Él ya tenía viviendo con su mujer, ya tenía viviendo como unos 30 años en unión libre. Llegó el momento en que necesitaba retirar sus documentos de su trabajo, pero no podía hacer un trámite porque no estaba casado pues con la señora. Y me lo encontré allá en las bodas colectivas del registro civil. Le digo, ¿y ahora qué estás aquí? Me voy a casar, me dijo. Me voy a casar por esta razón, me voy a casar. Bueno, esa era su, ¿cómo se dice? Lo legal, ¿no? La parte legal, ¿no? Darle legalidad a su matrimonio. Dice, pero mi esposa, como él sabe que yo soy creyente también, pero mi esposa también es de tu religión, dice. Entonces ella me dijo que si me voy a casar aquí, también me voy a casar allá. Pero ¿sabes qué? Me dijo, el pastor no me quiere casar. Dice que no voy a casar porque yo no soy creyente como ella. Ya le expliqué que ya tenemos hijos, ya tenemos años. Pero dice que no, si no me convierto, no me va a casar. Y le dije yo, ¿y qué vas a hacer? Pues me voy a convertir. Pero yo estoy seguro que él ni siquiera sabía que era conversión. O sea, por requisito, él se iba a convertir. Pero imagínense, hermano, imagínense cómo es la ignorancia, cómo es tan liviano que algunos toman el evangelio.
tan liviano que se toma la fe que dice, pues me convierto ya, ¿no? Si eso es lo que necesita, me convierto. ¿Cuál es el problema? Bueno, ya no le dije nada yo después, ya ahí ya nos tocaba pasar a nuestra boda que íbamos a ser testigos. No, sí, era mi hija que se iba a casar, perdón. Cuando se casó Danica, en esa ocasión me pasó eso, ¿no? Y ya pasamos, nos llamaron para, ya no hablamos más, pero lo digo como una ilustración, como una anécdota de cómo no todos tienen claro qué significa ser creyente. Él ni siquiera dijo, me arrepiento, estoy arrepentido, ni siquiera dijo, pues reconozco que mi vida no ha estado bien delante del Señor, o quiero, o por lo menos, ¿no? Quiero caminar de otra manera, quiero hacer lo que Dios dice. No, nomás dijo él, pues si ese es el problema, lo hago. Muchos creyentes están o más bien en las filas entre los creyentes, hay muchos que ni siquiera tienen en cuenta que la vida cristiana es una batalla, es posicionarse en terreno enemigo, en terreno enemigo. Cuando una persona anda sin Dios, cuando una persona anda sin Cristo, anda lejos de la fe, cuando no toma en cuenta para nada estas cosas, hace con su vida lo que quiere, hace con su vida lo que quiere, no le da cuentas a nadie, no tiene ninguna responsabilidad ante nadie, aunque diga que sí. Pero cuando se convierte realmente, cuando de veras acepta la palabra del Señor, cuando de veras su corazón cambia de dueño, que ahora le pertenece a Dios, ¿qué pasa en ese momento? Se da cuenta que ahora tiene un enemigo. Se da cuenta que ahora está en una posición de enemigo frente a lo que antes hacía, frente a lo que antes hacía. Está en territorio o se ha pasado al ejército enemigo. Cuando alguien se convierte y está en lugar de costumbre, de hábito, de tradición, ¿qué es lo que la gente dice cuando alguien se convierte? Cuando alguien comienza a ir a la iglesia evangélica y ya no va a la otra iglesia que iba, o que ni siquiera iba, pero que ya va a la a la iglesia evangélica. ¿Qué dicen? Dicen cambió de religión, pero dicen algo más fuerte. Dice que le lavaron el cerebro. Y gloria a Dios que nos lava el cerebro, ¿no? Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Él nos lava, nos va poco a poco quitando la basura que hay adentro y colocando la verdad. Pero saben que hay una cosa fuerte, a la vez graciosa que dicen, se volteó la chaqueta o se volteó la chamarra, ¿no? Se cambió de cuando son eh, los partidos de fútbol que los televisan, que salen ahí los aficionados en las gradas y salen los colores, ¿no? Sale, por ejemplo, si juega el equipo amarillo, pues todos están de amarillo. Y por el otro lado se ven todos de color rojo o azul, según sea el caso, ¿no? Quiere decir que están bien identificados con su equipo. Pero si algún día uno de ellos cambiara de pensamiento y posición en cuanto a su equipo, tendría que cambiar su camisa. No puede estar con la misma camisa diciendo estoy apoyando ahora a otro equipo. Bueno, entonces estamos hablando de esa realidad de la vida cristiana. Cada creyente es un soldado.
Cada creyente es un soldado. Tal vez tú pienses que nunca has tenido nada que ver con la milicia, pero la Biblia dice que eres un soldado. Eres parte fundamental del ejército de Dios. Y Cristo es nuestro capitán. Él es nuestro capitán. Él es nuestro, Él marcha o Él va delante de nosotros en esta batalla. Romanos capítulo 8, vamos a buscar un texto que está aquí en Romanos. eh, Capítulo 8, dice así, hablando de la guerra espiritual, o la batalla espiritual, no la guerra espiritual, la batalla espiritual. Solamente una frase que está en el versículo 37. Miren, ¿qué dice? Antes en todas esas cosas somos, ¿qué dice? Más que vencedores. Ajá. Entonces lo que quiero rescatar es esa palabra. ¿Saben por qué, hermanos? Les voy a decir. Porque para el ejército de Dios, porque para el ejército de Dios no debe haber batallas perdidas. O más bien lo voy a decir de esta manera. La guerra no es perdida. Aunque pueda haber veces que alguien va a sucumbir en la batalla. Pero la guerra, la verdadera guerra, nunca es perdida. Porque la palabra dice que está declarado que los creyentes somos también más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:31 dice, si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay una pregunta entonces, ¿por qué hay muchos compañeros tendidos por el campo de batalla? ¿Por qué hay muchos hermanos que han caído? Si la palabra dice que somos más que vencedores, si la palabra dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué hay tantos hermanos caídos? ¿O por qué nosotros mismos en algún momento de nuestra vida también hemos estado caídos? ¿Cuál es el problema allí? Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El enemigo ha encontrado una manera, una forma de introducirse en nuestra vida. Ha encontrado una manera de introducirse en nuestras filas. Por eso la palabra del Señor nos anima a tomar la armadura de Dios. Como somos soldados, como estamos en una batalla, como estamos conscientes. Pero yo quisiera enfatizar esto porque de veras eres consciente de la batalla a la que te enfrentas. De veras eres consciente que estás en una batalla. Dicen que un soldado, es una historieta, dice que un soldado fue a la guerra, pero él simplemente siguió a otros que iban en el batallón. Entonces ya estaban en el avión para su práctica de salto. Y dice que entonces le dice el, no sé si era el teniente o quién era el que estaba a cargo de ellos, ¿no? Y lo ve, pero dice que él iba con playera y con un short. Los demás iban bien equipados con su traje militar, su casco. Y le dice, oye,
¿Y tú qué estás haciendo aquí? Dice, pues vine porque yo también quiero ser del ejército, soy del ejército. ¿Y tu uniforme? Dice, pues nadie me dijo que tenía que traer uniforme. ¿Cómo? Y le dijo, ¿y sabes lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a lanzarnos al vacío. Por lo menos traes paracaídas, le dice. Y entonces él empieza a buscar en su bolsa del short y saca una cosita así, redondita. Aquí está, dice. Y le dice el jefe, eso no es un paracaídas, es una pomada. Y le da la vuelta. Dice, pero aquí dice paracaídas y raspones. Puede ser que estamos pensando que estamos en una batalla o que estamos pensando en que somos creyentes o pensar que estamos en las filas del Señor y no sabemos realmente de qué se trata. ¿Cuántos traen su Biblia el día de hoy? Les aseguro que hay algunos que no la traen. Una vez ya les dije, ¿verdad? Que no está mal traer la Biblia en el celular, no está mal, pero no es lo mejor porque con el dedo nada más puedes cambiar. De repente ya no tienes la Biblia, como el niño que estaba en la clase de catecismo, ¿no? Y estaba risa y risa, tenía su Biblia, risa y risa. Y entonces la maestra está pensando que ¿por qué se está riendo tanto? Y ya cuando abre, aquí tiene su teléfono el niño, ¿no? Eso ya no es necesario con las Biblias en el celular. Ya no tienes que poner de parapeto la Biblia, no, porque dices, no, ¿de qué estoy viendo la Biblia? Pero no puedes estar en otra cosa. Incluso aquí estando en el templo puedes estar viendo cualquier otra cosa menos la Biblia. Y dice, ¿por qué tendrá su celular este hermano? Que está viendo la Biblia. ¿Quién sabe si es así? Hermano, ¿está consciente? ¿Está consciente que estás en un ejército y que tienes que prepararte? Que tienes que estar alerta, que tienes que estar con el conocimiento. Perdón. Entonces, enfatizar esa parte, que estamos conscientes de estar en una batalla, en una batalla como creyentes. Vamos a ver Efesios 6:10, dice así, vamos a leer juntos. Me gustaría que leyéramos juntos Efesios 6:10. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A ver, una vez más. Amén. ¿Cómo empieza? ¿Cómo tenemos que prepararnos para la batalla espiritual? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué es lo primero que debemos saber? ¿O qué es lo primero que debemos hacer? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjense esa pequeña declaración, esa pequeña frase. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿de qué manera nos vamos a fortalecer en el Señor? ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Como primer paso para la batalla espiritual, ¿cómo nos fortalecemos en el Señor? ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Ujú.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer en humildad que la batalla no es de nosotros. La batalla no es de nosotros. Reconocer que nosotros no tenemos ningún poder, no tenemos ninguna fuerza. Pero saben que el peligro en el que caemos y en el que muchos hermanos han caído, nosotros también en algún momento hemos caído, cuando pensamos que sí podemos hacerlo por nosotros mismos. Cuando quitamos los ojos del poder de Dios y pensamos que nosotros tenemos ese poder. Y decir, yo puedo hacerlo. Cuando, cuando el Señor le había dado a Josué la victoria allá en Jericó, y entonces ¿qué había pasado con la muralla de Jericó? Dice que cayó hasta el polvo. El pueblo de Dios pudo entrar a conquistar esa ciudad. Terminó la batalla, el ejército estaba exhausto, yo me imagino. Pero al mismo tiempo que estaban exhaustos y cansados, estaban felices, estaban, ahora sí como se dice, con el ánimo hasta arriba, ¿no? Imagínense haber destruido una de las ciudades que históricamente, arqueológicamente, se considera como una de las ciudades más antiguas, más fortificadas en la historia de la humanidad. Sus murallas eran tan grandes, las murallas, que cabían casas en medio de la muralla. Ahí vivía esta mujer llamada Rahab, en medio del muro, porque el muro era tan ancho que cabía una casa en medio de ese muro, y así había muchas alrededor. Imagínense el ánimo de estos soldados. ¿Dónde estaba su ánimo de ellos? ¿Dónde estaba el ánimo de ellos? Pues altísimo. Y cuando el ánimo está alto, pero no está en la dependencia de Dios, ¿cómo se llama? Soberbia, orgullo, ego, arrogancia, altivez. Estoy seguro que algunos soldados decían, no, somos los mejores del mundo. ¿Quién se va a poner a nosotros? Acabamos de destruir la ciudad más antigua, de la que se pensó que nadie podría destruir. Así estaba el ánimo de los soldados. ¿Saben por qué se los digo? Porque la Biblia así lo dice. La siguiente conquista era a otro pueblo más pequeñito, la ciudad de Ai. Y se subieron unos dos, tres de esos con el corazón inflado. Fueron al monte, observaron y dijeron, esta es una cosita. Josué, le dijeron, ¿sabes qué, Josué? No fatigues a todo el pueblo. Somos muchos, la verdad, con tanto poder que traemos ahorita, con tanta unción que traemos en este momento. ¿Quién nos va a derrotar? No. ¿Y qué dijo Josué? Ahí está el peligro, ¿verdad? Que Josué, en vez de orar, en vez de clamar al Señor, en vez de dar la gloria a Dios, en vez de dar la honra al Señor, él se honró a sí mismo, honró al pueblo, les hizo creer que ellos eran los fuertes, les hizo creer que sus brazos, sus manos, su estrategia, que ellos eran. ¿Y qué dijo Josué? Está bien, le dijo al capitán, llévate los que tú creas que son necesarios. ¿Y qué pasó? Regresaron, como dicen coloquialmente, con la cola entre las patas, avergonzados, derrotados. ¿Por qué? Porque no se fortalecieron ni en el Señor ni en el poder de su fuerza.
Hermanos, a veces muchos de nosotros creemos que podemos manejar los problemas, que podemos manejar cada situación, que podemos manejar las circunstancias, que podemos controlar. Mucho más en este mundo moderno, donde a los niños, sobre todo a los niños, a los jovencitos de nuestra época, de esta época, nos tocó un poco a nosotros ver eso, que se nos fue adoctrinando acerca del control, más o menos en los 80s, fue cuando se empezó a popularizar el control remoto para la televisión. ¿Quién mandaba en ese momento? El que tenía el control y lo escondía. Entre los hermanos se peleaban por tener el control, ¿no? Pero cuando llegaba el papá, ¿quién tenía el control? Papá. A partir de ese movimiento tecnológico, hermanos, ahora mismo en 2025 estamos tan acostumbrados al poder y al control. ¿Vale? Lo tienen los niños ahora, ¿sí o no? Yo puedo. Papás le están diciendo al niño, a ver hijo, ayúdame a desbloquear este teléfono. Y el niño tiene como 4 años. ¿Quién tiene el control? En el teléfono ya puedes prender las luces de la casa, ya puedes programar tu carro, prender tu carro. A través del teléfono puedes abrir tu puerta de tu casa, aunque estés a miles de kilómetros de distancia, gracias al Wi-Fi. ¿Mande? Sí. Alguien está llamando a la puerta de tu casa y tú estás en China. Dices, pero ¿quién me está llamando? Voy a ver. Me está llamando tal persona. Le abro. Mira, te abro, deja mis cosas allá, y sale, cierras. Eso es todo. Estás a miles de kilómetros. De la misma manera, el enemigo nos ha hecho pensar que tenemos el control de cada situación de la vida. Y eso infla nuestro ego, eso infla nuestro amor propio. Por eso ese texto dice primero, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay ninguna aplicación ni en Android ni en, ¿cómo se llama el otro sistema? iOS me parece, ¿no? No hay ninguna aplicación en el teléfono que te ayude a vencer el pecado. No lo vas a encontrar. Ni las estrategias. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay otra forma de iniciar la batalla espiritual. No hay otra forma de iniciar. Cualquier otra forma que tú quieras comenzar, si no comienzas en fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza, seguramente vas a fracasar. Vas a fracasar porque estás pensando que tú puedes hacerlo. Está pensando que tú puedes controlarlo. ¿Saben una cosa? El enemigo al que nos enfrentamos es un enemigo poderosísimo, poderosísimo. Pues él estaba en el lugar especial, en el cielo. Cuando él fue creado, se le fueron dados poderes que no se le dieron a otras personas, a otros seres creados. Él cayó del cielo, pero con todo su poder. Este archienemigo de Dios fue lanzado del cielo
se convirtió en un ángel caído, pero no perdió su poder. Es inferior a Dios, tiene poderes limitados, pero ningún ser humano puede comparar ni su poder, ni su sabiduría, ni su fuerza a la que tiene Él. Nadie. Precisamente por eso la recomendación, la exhortación de la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si no comenzamos, si no comenzamos aquí, si no comenzamos aquí, la batalla está perdida para nosotros, no para el Señor, para nosotros. Si no comenzamos en fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, estamos coqueteando con la muerte si nos lanzamos confiados de lo que podemos hacer. Nuestro mayor recurso es reconocer nuestra propia debilidad. Y como creyentes tenemos un ejemplo, tenemos una referencia que el apóstol Pablo había dicho allá, escribió en 2 Corintios 12:10, el poder del Señor se perfecciona en nuestras debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La gloria pertenece al que nos da las fuerzas, no a nosotros. Josué cometió un error. Él era el responsable del ejército de Dios. Él era el responsable de las filas de los guerreros, de los soldados allá en esa batalla. Y Josué no advirtió al pueblo, lo dejó seguir en sus pensamientos. Entonces, primer paso, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora dice el versículo 11, Efesios 6:11. Me gustaría que leyéramos juntos también, ¿cómo dice? A ver, otra vez. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿De qué se compone la armadura de Dios? ¿Recuerdan cuáles son los elementos de la armadura de Dios que hemos aprendido desde hace mucho tiempo? ¿Cuál es uno de ellos? La coraza de justicia, el cinto de la verdad, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el calzado del Evangelio, del apresto del Evangelio. Hay otra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, vamos a ir, el cinto de la verdad, ¿no? Vamos a ir pensando en cada una de estas enseguida. Ahora, ¿por qué tenemos que ponernos la armadura? Vamos a leer 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios 10, versículos 3 y 4. Ahora vamos a leerlo juntos. A la 1, a las 2, a las 3, versículos 3 y 4. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aunque andamos en la carne, no es que diga que somos carnales, no. Dice que aunque somos seres humanos,
No podemos usar cosas de nuestra humanidad para pelear contra el enemigo. ¿Qué tenemos que usar entonces? Ahí el versículo 4 dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, así sinceramente, ¿has pensado alguna vez pelear contra el diablo? ¿Luchar contra él? ¿Has pensado en eso? Hermano, cuando la tentación está viniendo a tu vida, es el enemigo de Dios que está colocando esa tentación delante de ti, de la índole que sea. Una tentación, es una tentación. El propósito del enemigo de Dios en la tentación es llevarte al segundo paso. El segundo paso en la tentación es que caigas en pecado. Y el tercer paso, una vez que caes en pecado, ¿cuál es? La muerte. La muerte. Ahí en Santiago 1:15 está ese proceso, ¿no? Primer paso es la tentación. Segundo paso es el pecado. Y el tercer pecado es la muerte. Hermanos, cuando alguien está muerto, no puede hacer nada. Cuando alguien está muerto, no responde para nada, a ningún impulso. El deseo más profundo del enemigo es matarte, es llevarte a la muerte. En algunos casos, muerte espiritual y en algunos a la muerte real, físicamente. Ahora, si yo estoy diciendo muerte espiritual, no estoy diciendo que pierdas al Espíritu de Dios, no estoy diciendo que el Señor te abandone. Lo que estoy diciendo es que tus sentidos espirituales se quedan sin la capacidad de responder. A muchos creyentes, yo quiero decirlo, afirmar, creyentes que han sido heridos por el enemigo, que han sido heridos por el diablo, por el pecado, y están muertos espiritualmente ahora. En el sentido de que el apóstol Pablo lo dijo también, escribiendo en su carta a Timoteo, él dice que sus conciencias están cauterizadas. Son creyentes o lo conocemos como creyentes, pero hoy les hablas de Dios y ¿qué dicen ellos? No quiero saber nada de Dios. Por alguna razón. Una ocasión visité a un pastor allá en la ciudad de Oaxaca, me dijo, mira, voy ahorita no estoy en casa, pero si me encuentras en tal lugar, ahí nos vemos. Era un lugar donde venden autos. Ahí me encontré con el pastor y estábamos platicando y estaba un varón ahí, estaba acomodando los carros, dándoles una limpiada, pero la verdad, nunca pensé lo que me fuera a decir el pastor. Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, este señor que está ahí, él era un pastor muy conocido. Pero si no me hubiera dicho eso, yo no hubiera pensado que él era un pastor, había sido un pastor. ¿Y qué le pasó? Le dije, bueno, dice, tuvo algunos problemas, cayó en pecado y no se ha podido levantar. ¿Qué quiere decir eso? Porque estaba muerto. Estaba muerto. No había un sentido para él. Sus sentidos no respondían a la palabra de Dios. Por eso, cuando Pablo dice, ¿no? Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de... Hermanos, es que son fortalezas.
Es que son fortalezas. Recuerdan que el Señor Jesús en una ocasión había dicho a sus discípulos, este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, un ejercicio espiritual intenso, profundo, fuerte. Entonces, toda la armadura no es nuestra fuerza, sino que es su fuerza. Y la armadura de Dios nos capacita para mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. Volvamos ahí a Gálatas, a Efesios 6, perdón, versículo 11. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Qué son las acechanzas del diablo? ¿Qué serán las acechanzas del diablo? ¿Mande? ¿Tentación? Son sus estrategias. Recuerdan que hay un proverbio que no está en la Biblia, ese proverbio. Es un proverbio común que dice que más sabe el diablo. Dice que más sabe por viejo que por diablo. Y yo creo en ese proverbio. Creo porque el enemigo de Dios tiene tanta experiencia. ¿Quién conoce más al ser humano aparte de Dios? Pues el enemigo. Dios nos creó, Dios nos hizo, nos formó, pero el que nos conoce más aparte de Dios es el enemigo. ¿Sabes? El diablo sabe de qué pata cojeas. Disculpen la forma de decirlo, pero es muy coloquial, ¿no? El diablo sabe cuál es tu debilidad, pues, ¿o no? ¿Y cómo lo sabe él? ¿Tiene él el poder de entrar en tus pensamientos? ¿Tiene el poder de entrar en tu corazón? No. ¿Por qué lo sabe? Por experiencia. Porque aunque él no puede estar en tu mente ni en tu corazón, pero sus demonios siempre están viendo lo que tú haces. Es una realidad en el mundo espiritual. Los demonios al servicio de Satanás están regados por donde quiera. Por donde quiera. El enemigo sabe cuál es tu debilidad. Tan temprano lo descubrió en el corazón de la mujer Eva. ¿Cuál era la debilidad de esta mujer? ¿Cuál fue su debilidad? Que el enemigo vino exactamente. Si comes esta fruta serás como Dios. El enemigo sabe que la gran debilidad de la humanidad es ir un grado arriba siempre, estar por encima de otro. El enemigo sabe eso. Sabe que el corazón del hombre no está satisfecho. Sabe que el hombre siempre está pensando que le falta algo. Por ejemplo, ¿qué te falta hoy para estar completo? Estoy seguro que estás pensando en algo que sientes que te falta para estar completo. ¿Qué te falta? Alguien dirá, me falta una pareja. Alguien dirá, me falta un poquito más en la cuenta del banco. Alguien dirá, pues me falta, no sé, un auto. Me falta la casa de mis sueños. ¿Qué te falta? ¿Recuerdan el principio que dijimos del pecado? ¿Cuál es el principio del pecado? La insatisfacción. Cuando no estamos seguros que Dios nos va a dar lo que queremos. O no lo que queremos, sino lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Pero hay alguien
que le dijo al Señor, yo te puedo dar todo esto, ¿o no? Le mostró el Señor, el diablo, perdón, le mostró el diablo al Señor Jesucristo todos los reinos. ¿Y qué le dijo? Si quieres, si quieres te los doy, porque yo soy el dueño. ¿Y era verdad eso o no era verdad? De Jehová la tierra y su plenitud. Pero en este tiempo recuerden que el diablo es príncipe de este mundo. Por eso es bien peligroso. Si tú no esperas a que Dios te dé lo que Él quiere darte y tú lo consigues de otra manera, no va a venir de Dios. No va a venir de Dios. En Primera de Juan, capítulo 2, siempre mencionamos el texto, ¿no? Porque si alguno no ama al Padre, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú estás buscando, persiguiendo las cosas de este mundo por ti mismo, tratando de alcanzar por ti mismo, no estás gozando del amor del Padre, ni estás confiando en el amor del Padre. Hermano, por eso nos endeudamos, por eso. Por eso usamos tarjetas de crédito. No digo que sea malo, pero tiene su lado oscuro. Bueno, digamos que es más malo que bueno. Tiene un poquito de bueno, pues. Bueno, ya me tardé mucho más. Yo dije ayer, solo voy a estar media hora porque no puedo hablar mucho y ya me pasé. Ya vamos a acabar la parte de hoy. Pero si ya están, no nos han cansado todavía, ¿seguros que no? Seguimos otro poquito, ya vamos a terminar. Bueno, entonces miren, dice acá, estábamos hablando, ¿no? ¿Qué son las acechanzas del diablo? Son las estrategias, estratagemas o trucos de lo que él se vale para engañarnos. Y una cosa fundamental, hermanos, que todo lo que el enemigo ofrece, dice, es mentira. Juan 8:44, ¿qué dice acerca qué dice acerca del enemigo este texto? Juan 8:44, ¿qué dice? ¿Alguien nos puede leer Juan 8:44? ¿Qué dice ese texto acerca del enemigo? San Juan capítulo 8, versículo 44. Ajá. Ajá. ¿Cuántas veces dice, no? ¿Cómo es él? Pues ahí está, ¿no? Homicida desde el principio. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice yo habla porque es mentiroso y es mentiroso. Es mentiroso. Todo lo que él puede adornar en algún momento para conquistar tu corazón, para conquistar tu mente, para llamar tu atención, al final, ¿qué es? Al final, ¿qué es? Es mentira. Al final es mentira. Al final es mentira. Entonces él es mentiroso y, ¿saben? En esa mentira del enemigo, él miente acerca de Dios. Es decir, él trata de colocar delante de nosotros, colocarnos a Dios como una persona que no nos ama, que no nos cuida. Es casi como él le susurrara al oído de Eva, si Dios te amara,
no te hubiera prohibido que comieras esto. Si Dios fuera bueno, no te pondría restricciones. Si Dios fuera bueno, te daría todo lo que tú deseas. Esas son estrategias del enemigo. Si Dios fuera bueno, etcétera, y etcétera, y etcétera. Si Dios fuera bueno, ¿por qué te castigaría? En los dramas modernos se dice, si Dios existe, ¿por qué hay tantos problemas en el mundo? ¿Por qué hay tanta hambre en tal lugar? ¿No se supone que Dios es amor, que Dios es bueno? El enemigo ha ido tanto, tanto, tan profundo en las mentiras que le está diciendo a una parte del mundo, y muchos lo han creído. Dicen, si Dios es amor, ¿por qué va a crear un lugar llamado el infierno? Hay sectas que han adoptado esta forma de pensamiento y dicen que no hay. Tengo un amigo con el que hemos discutido muchas veces. Ni él ni yo no nos dejamos en nada, no quedamos en nada, pero yo sé lo que la palabra del Señor dice. Dice mi amigo, si Dios, ¿para qué querría Dios atormentar a la gente? Por la eternidad, eso es mentira. Pero ¿quién está diciendo realmente eso? Entonces la mentira no solamente va en relación a las cosas a las cosas que nosotros conocemos, sino a las cosas que aún no conocemos, tratando de poner a Dios como un mentiroso, cuando el mentiroso es Él. También, fíjense lo que dice 2 Corintios 11, 14. 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Si ustedes quieren leer conmigo, vamos a leer juntos 11, 14 y 15. Dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Digamos que Satanás es el amo del disfraz, el verdadero amo del disfraz. ¿Cómo se disfraza Satanás? ¿Qué es él realmente? Él es oscuridad. Él domina en las tinieblas. Pero ¿cómo se disfraza? ¿Cómo que dice? Como ángel de luz. Pero es solamente un disfraz. Hay que tener cuidado porque todos en el nivel que estamos de la vida, todos somos propensos a caer en los engaños de este enemigo. Todos, todos, todos. Nos ofrece muchas cosas lindas, pero la verdad es que detrás de eso todo está hueco. No hay nada. Es mentira. Es falso. No hay nada en lo cual confiar. Algunas veces cita la Biblia erradamente y en otras cosas empleando prodigios y milagros. ¿Saben ustedes que en el tiempo final, cuando el Señor haya venido al mundo, Él haya llevado a su iglesia de este mundo, cuando se manifieste el tiempo de la tribulación, el enemigo hará prodigios? ¿Recuerdan que el Señor dijo, cuando les digan, aquí está el Cristo, ustedes no crean? Y si le dicen, miren, aquí está, ustedes no lo crean. Porque dijo el Señor, el enemigo es tan astuto que incluso hará caer aún, si fuera posible, aún a los escogidos. Este ser maligno, ahí dicen, ¿en dónde está? Está en segunda de Tesalonicenses
capítulo 2 y en el versículo 8 en adelante dice así, segunda Tesalonicenses segundo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hermanos, yo lo dije hace rato, ¿no? Que el enemigo de Dios tiene mucho poder, tiene mucho poder, tiene mucho poder. Una vez hablé con una hermanita por allá en cierto lugar y nuestra discusión era sobre el poder del enemigo. Y me dijo ella, yo no sé por qué los cristianos están temerosos. Si el enemigo lo tenemos pisoteado bajo los pies, el enemigo está pisoteado bajo nuestros pies. Me dijo a mí, tú declara y pon tu pie sobre la serpiente antigua. Eso se ve muy bonito. Pero ¿qué dice la Biblia? Que él sigue engañando. Posicionalmente, miren, posicionalmente somos hijos de Dios. Posicionalmente estamos sentados en los lugares celestiales. Posicionalmente somos vencedores en Cristo. El enemigo no puede hacernos ningún daño en el sentido de robar la vida que tenemos, de robar nuestra salvación, de arrebatar lo que tenemos. En ese sentido, por posición, el enemigo no puede hacer ninguna cosa de esas. Pero en la práctica, en la vida cristiana, en la batalla diaria de todos los días, ahí sí podemos ser heridos y, como dije yo, hasta muertos en ese sentido. Entonces, él es engañador, él es el amo del disfraz. A él le encanta sembrar mentiras y desviar al pueblo de Dios de una devoción sincera y pura a Cristo. Leo un texto que es muy claro, 2 Corintios 11:13. Escuchen lo que dice. Dice así, pues temo, dice el apóstol Pablo. Lo leo, 2 Corintios 11:13 es de los apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero el apóstol Pablo también había dicho en algún momento, pues temo que como la serpiente engañó a Eva, así también muchos de ustedes sean extraviados en sus sentidos para no seguir fielmente al Señor en obediencia. Entonces, hermanos, pues, ¿a quién nos enfrentamos? A un enemigo poderoso. Rápidamente les menciono estas frases, estos textos. Es calumniador y él acusa a los hermanos. Apocalipsis 12:10 afirma que la serpiente, que el diablo cuando ha sido atrapado, dice, ha caído el acusador de nuestros hermanos. Imita también, es un imitador fraudulento. ¿Saben ustedes cuando Moisés fue a Egipto a rescatar al pueblo? El Señor le dio a Moisés la capacidad de hacer milagros, pero él lo hacía a través del poder de Dios. Los magos de Egipto imitaron los milagros de Moisés, pero ellos lo hacían por el poder del enemigo, por el poder del enemigo. Esa es una advertencia para nosotros, hermanos. No todos los milagros son de Dios. No todos los milagros son de Dios. No negamos que Dios haga milagros, pero no todos los milagros provienen de Dios. Hay imitaciones. Hay milagros piratas. ¿Y esos milagros piratas de quién vienen? Del imitador, que es el enemigo de Dios. Finalmente, una de sus tácticas favoritas para dividir para vencer es dividir
porque él sabe que una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. En primera de Pedro 5:8 dice que él se presenta como un león rugiente para aterrorizar y para devorar. Pero la meta final es destruir. En Apocalipsis capítulo 12 encontramos la persecución como arma de Satanás. Y muchas veces intenta persuadirnos para no hacer la voluntad de Dios. Marcos capítulo 8, versículo 31. Me gustaría que ese sí lo viéramos. Marcos 8, versículo 31. Vamos a ver cómo nos habla la palabra del Señor. Del 31 al 33, ¿qué dice? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí en San Lucas 9 encontramos el mismo pasaje. Hay una palabra que me gustaría, salud, que me gustaría enfatizar. En el versículo 9, 24 o 23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Hermanos, ¿en qué maneras el enemigo nos reconviene hoy en día para no hacer la voluntad de Dios? ¿O qué palabras son las que el enemigo usa? En el caso de Jesús y Pedro, Pedro llamó aparte a Jesús. Cuando Jesús dijo: el Hijo del Hombre tiene que ser maltratado, tiene que ser crucificado y va a morir. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, no permitas que nada de esto te acontezca. No lo permitas. ¿Y qué dijo entonces el Señor a Pedro? Quítate delante de mí. Pero no era Satanás. ¿Quién era el que le hablaba? ¿Quién era el que le hablaba a Jesús? ¿Pero por qué le dice Satanás? ¿Por qué le dice Satanás? Porque en ese momento, a veces nos pueden poner ahí en el proyector, el versículo 22 de Mateo 16, Mateo 16, 22, vamos a ver si logramos tenerlo ahí. Ahorita Mateo 16, 22. Miren lo que dice. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ten compasión de ti. En otras palabras, ¿no te quieres a ti mismo? Pobre de ti. La doctrina de la prosperidad que está entrando fuertísimo en la cristiandad del día de hoy es precisamente la influencia de Satanás. ¿Por qué el Señor le llamó Satanás a Pedro? Porque Satanás quiere decir adversario. Y los pensamientos de Pedro en ese momento eran contrarios a la voluntad de Dios. Por eso. Es decir, Pedro estaba influenciado por los pensamientos de Satanás. Hermanos, si ustedes oyen por ahí estas frases: un cristiano no debe de sufrir,
Un cristiano no tiene por qué pasar problemas, dificultades. Un cristiano debe tener todo lo que necesita. Dios le debe dar todo, porque es hijo del rey, es un príncipe. ¿De dónde vienen esos pensamientos? No vienen de la palabra de Dios, no vienen de la palabra del Señor. Son enseñanzas, son doctrinas que tienen la base otra vez en la insatisfacción de la vida. Y no vienen de Dios, no vienen de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que el Hijo de Dios tiene que padecer. En muchas formas tiene que sufrir, porque no es amigo del mundo. El Señor dijo, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero como no son del mundo, por eso el mundo los aborrece. Este pensamiento muy humanista no viene de Dios, viene de parte de el mundo, viene de parte de el enemigo de Dios. Bueno, hermanos, pues esta mañana hemos visto algo muy importante, cosas muy importantes. La primera cosa es que la raíz de nuestros pecados, ¿cuál es? La insatisfacción de la vida, o cuando no creemos que el Señor es suficiente para nosotros. Primero. Segundo, en la batalla contra el pecado tenemos que fortalecernos en el poder de Dios o en el Señor y en el poder de su fuerza. En tercer lugar, ¿qué hemos visto hoy? Que necesitamos ponernos toda la armadura de Dios. En tercer lugar, estamos aprendiendo acerca de la razón, la naturaleza de la batalla es porque nos enfrentamos a un enemigo que es poderoso. Poderoso. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos luchar. La semana que viene, si Dios nos bendice, estar aquí, vamos a, antes de ir a la armadura de Dios propiamente, vamos a hablar sobre nuestra posición como creyentes en relación con la posición de las huestes del enemigo de Dios. Es importante para nosotros. Pues vamos a darle gracias a Dios hoy, hermanos. Y antes de orar, o antes de que nos paremos para orar, quisiera primero pedirles de todo corazón, bueno, es para todos lo que voy a decir, seamos humildes para reconocer el pecado en nuestra vida. No seamos orgullosos ni seamos soberbios. Muchas veces pensamos que tenemos la razón y decimos, no, yo tengo la razón en esto. Cometemos pecados hacia nuestros hermanos, cometemos pecados cuando ofendemos a Dios. Pero si no damos lugar al Espíritu Santo de Dios que nos examine, no damos lugar a la palabra del Señor que nos examine para determinar realmente en dónde está el problema, vamos a estar en nuestro orgullo. Y recuerden que una de las estrategias de Satanás es precisamente esa: decir que tenemos el control sobre las cosas, y no es así. Reconocer el pecado de nuestra vida. Segunda cosa que me gustaría que oráramos en este día es que pidamos la gracia, la dirección de Dios, y de veras nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Busquemos nuestra fortaleza en el poder del Señor y no en nuestros conocimientos, no en nuestros argumentos, no en las ideas preconcebidas que yo tengo, que alguien me ha dicho o que he escuchado en algún lugar, sino en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. Reconocer que el enemigo con el que luchamos es un ser poderosísimo y que nos conoce muy bien,
y pedir esa fortaleza de Dios para nuestra vida. Y hay que orar, hermanos, para ser sensibles al Espíritu Santo de Dios y también para que el Señor nos dé el discernimiento de reconocer cuando alguna circunstancia, cuando alguna situación en nuestra vida viene del enemigo. Es lo que dijimos hace rato, una estrategia, o es un recurso, o es una trampa del enemigo. Pero vamos a ir orando por esto mientras estamos reflexionando en lo que sigue más adelante. Oremos, hermanos, si gustan ponerse de pie. Si alguien en este día que está aquí dice, pues yo he estado batallando con el pecado y he tenido muchos problemas a causa de esta influencia del enemigo. Hermanos, el día de hoy la palabra del Señor dice que en Él somos más que vencedores. En Él somos más que vencedores. Y si hay alguna cosa en tu vida que no estás satisfecho, alguna cosa en tu vida en la cual no estás satisfecho, entrégale al Señor y dile a Él, Señor, yo sé que tú eres suficiente para suplir lo que me falta. No tengo que buscarlo en otro lado. Tú eres suficiente para darme lo que necesito y confío que tú lo harás. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra. Gracias que me diste la fortaleza también para estar aquí. Pues gracias, Señor, que me has ayudado. Y que esta palabra que hoy comparto con mis hermanos, pues es necesaria para nuestra edificación, para nuestra fortaleza también. Padre, te amamos y no queremos amar al mundo. Queremos recibir el amor que viene de ti, Señor. Y confiando en que no hay nada en nosotros que no pueda ser suplido de parte de ti, Señor. Perdónanos porque a veces buscamos otras formas, buscamos otras maneras. A veces tratamos de solucionar, tratamos de encontrar una razón para todo lo que sucede. Pero hoy, Señor, nos encomendamos en tus manos. Tú eres el único que sabe. Tú eres el único que tiene el verdadero control sobre este mundo, sobre nuestras vidas. Señor, nos quedamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.